El taller para Ujieres está muy interesante, y también quisiera invitar al grupo de alabanza que asistan, porque hay puntos importantes que también son parte, ¿verdad?, de una enseñanza para responsabilidad en el grupo de alabanza. Porque en el grupo de Ujieres pues hay puntos, ¿verdad?, que son de responsabilidad. O sea, cuando nosotros agarramos un ministerio, tenemos un trabajo en la iglesia para el Señor, necesitamos ser pues responsables. Y aparte de eso hay otros puntos interesantes que también no solamente para los Ujieres, sino para todos los servidores. Amén. Bueno, entonces la semana pasada estuvimos empezando, ¿verdad?, este estudio acerca de la iglesia establecida por Dios. Hablamos acerca de la iglesia, una institución divina. ¿Cuántos se acuerdan? Y vimos 3 puntos. ¿Se acuerdan de la primera? Bueno, la iglesia, el tema completo consiste en 6 puntos. Pero hace 8 días estuvimos viendo el primer punto, la iglesia, una institución divina. ¿Por qué creemos que la iglesia es una institución divina? ¿Alguien se acuerda? El pastor ya dijo la primera. La primera, porque Dios el Padre dice que la diseñó o la planeó desde antes de la fundación del mundo. El segundo punto fue que Cristo pagó por la redención de esa iglesia, y el Espíritu Santo selló al cristiano, al Hijo de Dios. Entonces, al Dios planearla desde antes de la fundación del mundo, y después Jesús vino a pagar la redención con su sangre para perdón de nuestros pecados y sellarnos con el Espíritu Santo, dice, de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Creemos que la iglesia es una institución divina porque fue instituida por el mismo Dios. ¿Qué dijimos? ¿Dios qué? El Dios Trino. Porque estuvo involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por eso creemos que la iglesia es una institución divina. Esos fueron los 3 puntos que vimos hace 8 días. El segundo punto es la naturaleza de la iglesia. Y hoy vamos a ver 2 puntos: la naturaleza de la iglesia y el origen de la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 2. Y cuando lo tengan, por favor, se ponen de pie, los que puedan, y oramos. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por la oportunidad, Dios mío, que nos das de poder estar en tu casa para poder aprender más de tu palabra. Te rogamos, bendito Dios, y te pedimos que tú seas hablando, Dios mío, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que nuestras vidas, Padre Santo, sean como ese vaso de barro, Padre Santo, para que la excelencia de Dios sea solamente de ti, Dios mío, y no de los hombres, sino de nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos instruyas de manera, Padre Santo, que podamos entender tu palabra. Y así mismo, Dios mío, poder crecer, Padre Santo, hasta llegar a la estatura de Jesús. Padre Santo, te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El libro de Primera de Pedro, su capítulo 2, del 4 al 10. Dice la palabra de Dios: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, dice, contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, para que los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pueden ocupar sus asientos, mis hermanos. Entonces ya recordamos lo que aprendimos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar la naturaleza de la iglesia y vamos a también dividirlo en 3 puntos. Primer punto, el significado de la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Segundo punto, ¿por qué es aplicada esta palabra al pueblo de Dios? Y tercero, la iglesia no es una denominación. Amén. Así es que para que cuando les pregunte la semana que viene, la semana que viene no vamos a tener actividad aquí, entonces hasta en 2 semanas. En 2 semanas pues ya terminamos con este estudio. Entonces lo vuelvo a repetir: la naturaleza de la iglesia. Y vamos a ver 3 puntos: el significado de la palabra iglesia. 2, ¿por qué es aplicada esta palabra iglesia al pueblo de Dios? Y 3, la iglesia no es una denominación. Cuando hablamos de iglesia, muchas veces tenemos un lugar en mente, ¿sí? Cuando decimos, voy a ir a la iglesia, tenemos un lugar en nuestra mente. Por ejemplo, si ayer usted pensó venir y dijo, no, pues yo mañana voy a ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Sí pensó así o no? Pues hay mucha quizás desinformación acerca de lo que es la palabra iglesia. Porque en sí, cuando nosotros decimos vamos a ir a la iglesia, no debe de haber un lugar preciso, o sea, un lugar en mente para decir la iglesia. Porque la iglesia no es un edificio. Vamos a aprender de eso. Entonces es común oír en estos días, sí, en nuestros días, porque antes decir la palabra iglesia, la gente no tenía un lugar en mente, ¿sí? Pero en estos días es muy común que nosotros digamos iglesia y tener pues un lugar en mente, pero la iglesia no es un edificio, no está construidos con bloques de cemento o de piedra o de madera. La iglesia lo compone los hijos de Dios. Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces la palabra iglesia en griego es eclesia. Esta palabra nunca tuvo, un sentido religioso. Cuando ellos hablaban acerca de iglesia, no tenía un sentido de denominación o de religión, sino que quería decir literalmente, dice, llamados de afuera o afuera, ¿sí? Es como una comunidad que está en su casa y de repente alguien viene y empieza a anunciar y dice, salgan todos, vamos a ir a marchar contra el gobierno, un ejemplo. A eso se le llamaba iglesia, ¿sí?
un conjunto de personas, ¿sí? No un edificio. Entonces quería decir, dice literalmente, los llamados de afuera. Y fue aplicada a cualquier cuerpo de gente llamado y convocado para cierto propósito. En este sentido se usa esta palabra unas cuantas veces en el Nuevo Testamento. Y hay un ejemplo que quiero usar para mostrar que una congregación o un conjunto de personas se le llamaba iglesia y no a un edificio. ¿Se acuerdan ustedes si han leído el libro de Hechos en su capítulo 19, cuando Pablo dice que llegó en su segundo viaje misionero a ese lugar? Y dice que empezó a predicar la palabra de Dios. Y dice que muchos se convertían, ¿sí? Entonces dice que Pablo empezó a predicar acerca de Jesucristo. Entonces dice que había un hombre llamado Demetrio. Dice que este hombre era como un jefe de los que hacían ídolos de la diosa Diana. Entonces este hombre, viendo que su negocio ya no tenía pues mucha demanda, porque muchos ya habían creído en Dios que predicaba Pablo, dice que se levantó y empezó a reunir a todos los que trabajaban con él y a decirles, ¿saben qué? Está pasando algo aquí en esta ciudad porque Pedro ha venido a predicar y diciendo que los dioses que son hechos de mano no tienen poder. Entonces dice que empezó pues a reunir a la gente y a decirle, tenemos que hacer algo. Porque este Pablo dice, no solamente aquí en Éfeso ha convencido a la gente de que los ídolos hechos de mano no son dioses, sino que dice casi en toda Asia. ¿Se imaginan lo que Pablo había hecho? No solamente en una ciudad, sino casi todo un continente. Entonces dice que empezaron a llamar a la comunidad y empezaron a salir. En el Hechos 19, 32, les conté más o menos lo que dice anterior a lo que vamos a leer. Dice, en Efesios 19 encontramos que los plateros incitaron a las multitudes en contra de Pablo. Versículo 32 del capítulo 19, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, dice, estaba confusa y los más no sabían por qué estaban o por qué se habían reunido. Aquí la palabra concurrencia también puede decir asamblea. Y asamblea quiere decir también iglesia. Entonces dice que se reunieron todos, ¿verdad? Entonces, Hechos 32, ya dijimos, ¿verdad? Estábamos en Hechos 32. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujando a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron, dice que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Se imaginan ustedes una multitud gritando por 2 horas, diciendo, grande es Diana de los Efesios? Era un ídolo, un dios que ellos veneraban. Y era quizás la más grande de esa ciudad. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues esto no puede contradecirse. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con
él tiene pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y el 39 dice, y si demandáis alguna otra cosa, dice en legítima asamblea. Esa palabra asamblea es la palabra iglesia. Se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, dice, despidió a la iglesia. Entonces, en este caso, la palabra asamblea se traduce eclesía, ¿sí? Es aplicada una vez al tribunal regular, y habiendo dicho esto, dice, despidió a la asamblea, o sea, un grupo de personas que estaban, pues, como jueces para poder, ¿verdad?, dar solución al problema que ellos estaban haciendo. Pero en el 41 dice, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Eran los hombres que habían llegado a reunir y a gritar por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces vemos que una asamblea o un grupo de personas se le llamaba iglesia, ¿sí? Entonces cuando nosotros decimos iglesia, no debemos de tener un edificio en mente, sino una congregación o un grupo de personas. El significado de la Biblia para iglesia, o el significado de la palabra iglesia bíblicamente, la iglesia, dice, es el cuerpo de Cristo. Todas las personas que aceptan el don de la salvación de Cristo y siguen sus enseñanzas. Entonces la iglesia no es este edificio, sino somos nosotros los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Jesús. Formar parte del cuerpo de Cristo significa que estamos llamados a moldear nuestras vidas como a la vida de Cristo. Esto sucede, dice, dejando que la palabra de Dios, la Biblia, guíe nuestra fe o nuestra vida, ya que sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Dice que a fin de que todo hombre, dice, sea perfectamente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es el que nos debe de guiar. Entonces encontramos por primera vez la palabra eclesía en uno de los evangelios, Mateo 16, 18. Y dice así, hablando Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces hemos aprendido en este primer punto que la iglesia se conforma de un grupo de personas, y hablando bíblicamente, personas, ¿verdad?, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Segundo punto, ¿por qué es aplicada esta palabra al pueblo de Dios? Porque está compuesta de creyentes, dijimos, redimidos por la sangre de Jesús, obteniendo el perdón de pecados por Jesús, por la sangre de nuestro Dios. Entonces, esta palabra es aplicada al pueblo de Dios porque el significado de la palabra llamados afuera le describe con exactitud. Leímos al principio, primera de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados del pecado a vivir una vida de santidad. Hemos sacado de la vida de pecado a vivir una vida de santidad. Hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces,
no somos llamados físicamente, o sea, no nos hemos salido del mundo físicamente, porque todavía estamos aquí. Por eso dijo Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, dice, os aborrece. Entonces los llamados son el pueblo de Dios, congregados físicamente o no. O sea, nosotros somos una iglesia aquí ahorita congregada, pero cuando nos vamos de este lugar somos una iglesia pues dispersa, pero seguimos siendo iglesia. Amén. Entonces la iglesia no es una congregación como invisible, ¿sí? que no se mira, sino que es una iglesia pues literal de seres humanos. Hechos 8, 1 y 3 dice, Saulo perseguía a la iglesia, y Saulo dice consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, ¿sí? Por eso es que la iglesia era un grupo de personas. Ese grupo de personas empezó a sufrir persecución por Pablo, ¿sí? Empezó a seguirlo, y dice que la palabra de Dios que aquí estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Entonces la iglesia, cuando se refería a la iglesia, era a los cristianos, ¿verdad? A los seres humanos, a los que componían, pues, ¿verdad? Esa congregación llamada de afuera. Amén. En un tiempo se le llamaron los del camino, ¿sí? Haciendo alusión a lo que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces por eso le dijeron, ese grupo de personas son del camino, ¿sí? Pero pues se refería, ¿verdad?, a los cristianos. Entonces la iglesia, ¿verdad?, como un cuerpo, implica que los cristianos no solo pertenecen a Jesucristo, sino también los unos a los otros. La comunión con Cristo y con los demás hace de los creyentes una familia unida en amor. En la iglesia, cada individuo, hemos enseñado, siempre es necesario e importante. ¿Hace cuánto? Al año pasado estuvimos hablando acerca de la unidad, de que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en la iglesia. ¿Se acuerdan de una escuela dominical que dijimos que todos son necesarios, todos son importantes en la iglesia, pero aparte de eso también, nadie es indispensable, porque Dios pone en la iglesia a cada uno conforme a Él quiere, y reparte sus dones para que pueda ejercerlos en la iglesia. Hemos hablado acerca de 1 Corintios 12, cuando hablamos acerca de los dones. Describe la iglesia como un cuerpo en el que cada parte o persona desempeña un papel importante. Los dones de cada persona enriquecen a la iglesia y la capacita para llevar a cabo su labor en el mundo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, o sea, de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, dijimos que cuando hablamos de iglesia, en el primer punto, no hablamos de un edificio, sino de un grupo de personas. ¿Por qué es que esta palabra se le dio a la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia fue llamada del pecado a vivir una vida en santidad, porque fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Y luego porque la iglesia, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo, ¿verdad?, trabajan unidos, ¿verdad?, para que pueda llevar su labor en el mundo.
La iglesia no es una denominación. ¿Alguien sabe qué es una denominación? Es como nosotros pues nos llamamos bautistas, pero hay presbiterianos, hay nazarenos, hay metodistas, hay pentecosteses, hay ¿qué más? Hay carismáticos, católicos, muchas denominaciones. Pero la iglesia no es una denominación. La palabra denominación no se encuentra en la Biblia. Y la idea se basa en el sectarismo y la división. Denominación no es solamente un nombre casual, sino es una elección a separarse de los creyentes que no comparten las mismas doctrinas. Las denominaciones por naturaleza causan división. Sabemos que la iglesia que Cristo estableció no sería dividida. Jesús, antes de partir, dice que oró a su Padre en Juan 17:11, y decía el Señor Jesús orando a su Padre: y yo no estoy, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús estaba orando, ¿verdad?, por los discípulos que habían creído en Él, y aún por los que iban a creer por la palabra de ellos, que fueran uno, que no se separaran, que no hubiera denominaciones. Pero tristemente el hombre ha separado o se ha ido por caminos muchas veces pues equivocadas. Aprendemos en el seminario que muchas veces las denominaciones tratan de no salirse de la línea, pero alejarse lo más que pueda. ¿Sí? Nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos de ir lo más apegado a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro fundamento de fe. La palabra de Dios es la que nosotros creemos que es inspirada por Dios. Entonces nos debemos de apegar mucho, ¿verdad?, a lo que es la palabra de Dios y no alejarnos. Muchas veces las denominaciones, por querer atraer a más gente, se van alejando un poco de lo que es la verdad o la doctrina verdadera. Sin salirse mucho, pero pues se van alejando poco a poco. Y una vez escuché un pensamiento que dice que nosotros, los seres humanos, tratamos de caminar por ejemplo, hay un vacío. Estamos caminando donde hay tierra firme y de este lado hay un vacío. Entonces nosotros tratamos de caminar lo más cerca, ¿verdad?, al vacío, sin caernos. Pero va a llegar un día, el momento en que nos resbalemos, porque estamos muy cerca, muy alejados de la doctrina de Dios. Entonces, la doctrina verdadera la encontramos en la palabra de Dios. Por eso nosotros creemos solamente en la Escritura. Amén. Entonces Jesús oraba al Padre diciendo que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. De igual manera, el apóstol Pablo escribía y exhortaba a los cristianos a una unidad. En 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Pablo hacía una pregunta a la iglesia de Corintio y decía: ¿acaso está dividido Cristo?
Dios no está dividido, hermano. Adelante. Una observación solamente para que los hermanos noten la diferencia. Mencionaste, hermano, la palabra denominación. Algunos grupos solo se han autonombrado ese nombre, pero aparte de denominación, que muchas veces tenemos algunas doctrinas en común, hay también sectas que supuestamente son cristianos o creyentes y lo que ellos creen, predican o enseñan está muy retirado de lo que realmente enseña la palabra de Dios. También hay otros grupos que proclaman ser cristianos, pero son cultos, porque al que adoran es al líder u otras cosas, menos respetar o interpretar la Sagrada Escritura como dice. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Observación para que veamos, hermanos, que hay gentes que, por ejemplo, los hermanos mormones, los hermanos de Jehová, yo nunca les llamo hermanos. Yo platicaba con uno ayer y le digo, la diferencia es esta, que ustedes aceptan y creen estas cosas cuando la Biblia enseña completamente lo contrario. Porque yo no puedo decir un hermano so and so, mis hermanos son los que creen lo que seguimos en la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias por la observación. Y sí, es muy importante lo que nos acaba de decir nuestro hermano acerca de las sectas. Sí, porque hay muchas sectas, ¿verdad? Que pues estaba leyendo y se dice que por lo menos hay 33,000 en todo el mundo, así es que son denominaciones, sectas de diferentes pensamientos. Son 33,000, eso es bastante. Entonces, Pablo le decía, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Por qué? Porque empezaban la división entre ellos. Unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, y otros de Cefas, y yo de Cristo. O sea que había 4 grupos ahí en esa misma iglesia. ¿Sí? Porque unos decían, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cefas, y yo creo que los más espirituales dicen, pues yo soy de Cristo, ¿verdad? Entonces dijo Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Dios le enseña, ¿verdad? O nos enseña por la palabra de Dios que pues debemos de, como dijimos al principio, unirnos como un solo cuerpo, ¿verdad? Para poder alcanzar lo más que podamos para la gloria de Dios. Entonces acabamos con el segundo punto y el tercer punto, el origen de la iglesia. La iglesia, como dijimos al principio, tiene sus orígenes en los propósitos eternos de Dios. La iglesia tuvo su principio durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Este hecho es necesario para que sea llamada la iglesia de Cristo. Mateo 16, 18, lo leímos hace rato, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hubo un silencio por lo menos de 400 años del libro de Malaquías hasta que vino el Señor Jesús. Dios envió a su Hijo como el Mesías prometido, siervo sufriente, Rey de Israel y Salvador del mundo. Jesús dejó en claro el propósito de su venida. Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre, dice, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Específicamente, la iglesia tuvo su comienzo durante el tiempo que Jesucristo estuvo en esta tierra. Lucas 4:14 al 15. Yo creo que la mayoría de las Biblias tiene un encabezado y dice, Jesús principia su ministerio, y luego dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba
en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Caminó por las playas de Galilea. Eligió a sus discípulos, pasó tiempo con ellos, les enseñó sobre el reino de Dios, expulsó demonios y hizo muchos milagros. Mateo 4, 18 al 22 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio, dice, a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí, en el libro de Marcos, en su capítulo 13, nos dice casi lo mismo, ¿sí? Nomás que aquí dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció, dice, a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces Jesús comenzó su ministerio, ¿verdad?, buscando a personas que fueran parte de su plano, de su iglesia. Desde ese momento vemos los inicios, ¿verdad?, de la iglesia. Jesús mismo dio reglas para reconciliación entre los hermanos y también puso disciplina. Mateo 18, 15 al 18. Por tanto, dice: si tu hermano peca contra ti, y ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, desde ese momento ya Jesús mismo estaba diciendo que los seguidores, los que tenían como discípulos, ya eran la iglesia, ¿sí? Era un conjunto de personas. Los apóstoles, dice, fueron puestos en la iglesia durante el ministerio personal de Cristo. Lucas 6, 12 y 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales, dice, también llamó apóstoles. Entonces Jesús mismo, ¿verdad?, estableció a los apóstoles. Y también encontramos que Jesús mismo predijo su muerte y su resurrección. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Después de haber resucitado, dice que instruyó a sus discípulos a llevar el evangelio a todas las naciones. Y eso lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, ¿verdad?, mandó a sus discípulos a ir a hacer, ¿verdad?, más discípulos, y que los bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. No había poder tal para que ellos pudieran hacerlo. Entonces, por eso es que Jesús mismo le dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús envió a su Espíritu Santo el día de Pentecostés,
quien forma la iglesia como el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Entonces vemos que el origen de la iglesia no precisamente comenzó en el libro de Hechos, sino comenzó desde que Jesús, ¿verdad?, empezó a predicar y a enseñar acerca de la salvación que Él había venido a traer. Entonces después de ahí comienza una iglesia, ¿verdad?, ya sin Jesús, pero con el poder del Espíritu Santo. Y esa iglesia, ¿verdad?, comienza con poder y autoridad desde Hechos capítulo 2 hasta nuestros días. Entonces, si ustedes gustan y tienen tiempo, pues lean el libro de Hechos, y no solamente su capítulo 1 y 2, sino todo el libro de Hechos nos muestra, ¿verdad?, la iglesia, cómo empezó, ¿verdad?, a formar grupos y también llevar la palabra de Dios a todo el mundo, ¿verdad?, hasta nuestros días, ¿verdad?, la palabra de Dios lo tenemos nosotros. Entonces el Espíritu aún habita en la iglesia, la guía y le da dirección. A cada uno de sus miembros ha dado dones espirituales para servir a Dios y a los demás. Hemos aprendido mucho acerca del Espíritu Santo en estos últimos días, pero también de los dones que Dios ha dado a cada uno. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y hemos terminado. El pastor con nosotros.